Podemos irnos introduciendo, hermanos. Vamos a continuar, como se dieron cuenta, la serie que hemos comenzado acerca del misterio de Cristo. Una serie cristológica, es decir, centrada en la persona, obra, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Una serie que nosotros creemos que necesitamos como iglesia en este tiempo. A veces hay tiempo de desánimo, hay tiempo de luchas. Nosotros hemos dicho que estamos en un tiempo como de guerra espiritual. Y uno podría decir, deberíamos estar hablando de eso. Bueno, el Señor nos vino preparando de eso con la epístola a los Efesios. Pero hermanos, la mejor forma de ganar la guerra, la mejor forma de vencer la depresión, de vencer las dificultades, de enfrentar las tribulaciones de la vida, es conocer mejor al Señor Jesucristo. De verdad, hermanos, es conocer mejor al Señor, porque es el Señor, su persona, su obra, la que nos va realmente, como vimos hace algunos domingos, motivar, esforzar, urgir para vivir nuestras vidas para Dios en medio de todo lo que el Señor permite en nosotros. Y esto es importante porque, como venimos viendo, conocer al Señor, su persona, su obra, es lo que nos permite, hermanos, diferenciarnos de las falsas sectas que también dicen que creen en el Señor, pero que no lo conocen. Ahora, nosotros hemos visto varias cosas. Primeramente, hemos visto que el Verbo de Dios, que el Señor Jesucristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que desde el principio estaba con Dios. Hemos visto también que Jesús es la luz del mundo. Él es la vida de los hombres, el que trae la verdadera luz y en que no hay ninguna tiniebla. Hemos visto, si es que hemos visto, hermanos, pues tenemos que ver estas cosas, que Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Verbo encarnado por quien podemos ver y conocer a Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Pero Jesucristo, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él ha venido a expresarlo perfectamente para que conozcamos a Dios. Y es por eso que en Él y solo en Él recibimos gracia sobre gracia. Y hoy vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista acerca del Hijo de Dios. Vamos a continuar. Ahora, es importante comenzar viendo brevemente, porque no es el tema, ¿quién era Juan el Bautista? Porque estamos viendo el Evangelio de Juan, pero Juan, y para aquellos nuevos que van llegando, Juan y Juan el Bautista no son la misma persona. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, la prima de María, la madre del Señor Jesucristo. Su padre era un sacerdote, Zacarías. No pudiendo yo tener hijos, siendo ya de avanzada edad, Zacarías, estando sirviendo en el templo a Dios, recibió el mensaje de un ángel que le dijo que iba a tener en su vejez un hijo y que su nombre sería Juan. Es este Juan del que estamos hablando, una criatura, un niño que era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre en su madre. Pero como decíamos, no vamos a hablar mucho de él, porque ese no es el tema, ese no es el centro que veremos hoy, sino su testimonio. Hoy lo que Dios quiere hablarnos es acerca de su Hijo por medio del testimonio de Juan el Bautista. Este testimonio consiste, o lo vamos a dividir en dos secciones principales. Primeramente, del verso 29 al 28, el testimonio de Juan el Bautista como precursor, como el que va adelante, o vino primero, del Hijo de Dios, que vino a preparar el camino. Como fue testimonio, como aquel precursor que Dios envió delante de su Hijo para preparar el camino. Segundo, del verso 29 al 33, vamos a ver el testimonio de Juan acerca de Cristo como el Cordero ungido de Dios. Testimonio de Juan del Hijo de Dios como el Cordero ungido de Dios. Entonces, ¿para qué vamos a ver esto esta mañana? Para dos cosas principales. Primero, para afirmar nuestra fe en el Hijo de Dios, para que podamos contemplarlo, verlo, entenderlo. Y segundo, para inspirarnos a dar también a nosotros testimonio del Hijo de Dios a otros que no le conocen. Entonces, para afirmar nuestra fe en el Hijo de Dios y para que seamos testigos a otros acerca de Él, acerca de su persona. Vamos a comenzar por la primera parte. El testimonio de Juan el Bautista como precursor del Hijo de Dios.
El primer asunto que el apóstol nos aclara es acerca, porque aquí ¿quién viene hablando? No viene hablando Juan Bautista, viene hablando el apóstol Juan. Él quiere aclararnos ciertas cosas. Él quiere aclararnos primeramente la identidad de Juan el Bautista y su misión. ¿Para qué él vino? Que vino a ser precursor del Señor. Entonces lo primero, la identidad de Juan el Bautista. Dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Entonces los judíos, probablemente el Sanedrín, el consejo de los ancianos de Israel, que era formado por 70 hombres, entre los cuales habían sacerdotes, levitas y maestros de la ley, envió un grupo de sacerdotes y levitas para interrogar a Juan el Bautista, a preguntarle quién era él. Seguramente el ministerio de Juan en el desierto había llamado la atención de estos líderes religiosos y ellos querían cerciorarse si este era el Mesías que estaban esperando o quién era. Entonces, como llamaba su atención, vemos unas primeras 4 preguntas con las cuales ellos interrogan acerca de su identidad, de su misión, de quién es Juan el Bautista. Primera pregunta. Nos dice ahí, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Juan el Bautista entendió que ellos querían saber si él era el Mesías. El Mesías era aquella figura profética, aquel Salvador, aquel libertador que los judíos, el pueblo de Israel, estaba esperando en aquel tiempo pensando que iba a liberarlo de los romanos. Pero que también la Biblia prometía que iba a venir a traer paz, a traer un reino donde ya no iba a haber más problemas para los judíos, donde los gentiles y judíos iban a servir a Dios juntos. Entonces es lo que ellos estaban esperando y ellos querían saber, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Eso es lo que entendió Juan cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él confesó, dice, versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Me gusta cómo lo ponen otras versiones. Otras versiones dicen, respondiendo claramente o respondiendo sin titubear, dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Entonces la primera duda que despeja Juan acerca de quién no es él no es el Mesías que ellos estaban esperando. Segunda pregunta, ¿qué pues? Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Ahora podemos recordar que esto fue como una pregunta rara, porque Elías había vivido bastantes siglos antes que Juan el Bautista, bastante tiempo. Uno esperaría que no preguntaran por él. Pero acordémonos que Elías, ahí en el libro de Reyes, él había subido a la presencia del Señor en un carro de fuego. Entonces los judíos decían, probablemente Elías no ha muerto y Elías de repente vuelve uno de estos días. Dios lo vuelve a enviar. Entonces esperaban que de repente era Elías que había vuelto y no era algo tan raro, porque hay algunas similitudes entre Juan el Bautista y Elías, tanto en su persona como su ministerio. Por ejemplo, en Mateo 3, versículo 4, nos describe un poco cómo era Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista tenía vestido de pelo de camello. Ahora no se imagine como los trajes de pelo de camello hoy en día, todos elegantes, que había agarrado el cuero, el pelo de camello y se lo había atado con un cinturón. Era algo muy glamuroso. Y un cinto de cuero en la cintura con la cual se lo ceñía. Ahora en Segunda de Reyes 1:8 también se describe a Elías, muy parecido. Dice, Elías era así, un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido sus lomos. Bastante parecidos, pero no solamente en lo exterior, también tienen un ministerio semejante. Ambos tenían una predicación abierta contra el pecado de la nación y sus líderes. Elías llamó al pueblo del norte, al reino de Israel, al arrepentimiento porque estaban en un tiempo de apostasía espiritual, se habían vuelto a los ídolos.
sus reyes se habían corrompido. Y él los llamó, se acuerda de Acab y Jezabel, y él los llamaba al arrepentimiento. Y Juan el Bautista muy parecido, él predicaba un bautismo de arrepentimiento, de que tenían que volverse a Dios, dejar sus pecados y cambiar sus vidas y dar fruto de arrepentimiento. Y también denunciaba el pecado del líder de aquella región, Herodes, que se había casado con la esposa de su hermano, Herodías. Entonces, un ministerio que se asemejaba bastante. Y los judíos miraban este ministerio y decían, son muy parecidos, ¿no será Elías? Pero ¿qué dijo él? Versículo 21, segunda parte. Yo no soy. Entonces ahí sigue. ¿Eres tú entonces el profeta? Tercera pregunta. ¿Cuál profeta? Había muchos profetas. El profeta que ellos tenían en mente seguramente era el que Dios había prometido levantar cuando Dios dio esta profecía por medio de Moisés. Se encuentra en Deuteronomio 18:15. Esta era la profecía. Un profeta levantaré en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Entonces, ellos comprendían que Dios había prometido levantar una figura parecida a Moisés, que veía cara a cara a Dios, que se dice de Moisés, que él veía cara a cara a Dios. No había habido ninguno como él que hubiera visto cara a cara a Dios. Ahora sabemos que es el Señor Jesucristo. Ellos no lo sabían. Ellos decían, ¿serás tú el profeta que Dios prometió? ¿No? Ellos no entendían que ese era Jesús. Ahora, Pedro y Esteban en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 y el capítulo 7, muestran claramente que Cristo es el profeta. Ellos no lo entendían, por eso ellos estaban preguntando redundantemente, porque el Mesías y el profeta que Dios iba a levantar eran la misma persona, pero ellos no lo sabían. Ahora, Juan sí lo sabía y respondió, no, tampoco soy ese profeta. Y ahí viene la cuarta y última pregunta, versículo 22. Dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ya nos cansamos de adivinar. ¿Quién dices tú que eres? ¿Quién eres? Ahora Juan responde citando al profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, que dice exactamente lo mismo. Él dijo, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, en el contexto de esta profecía, mis hermanos, es bien interesante cuando uno va ahí. Si usted quiere, tenga ya abierto Isaías 40. Vamos a ver un poquito ahí. Ahí en Isaías 39, Dios viene anunciando que por su idolatría, por su pecado, por su apostasía contra Dios, Dios va a enviarle a los caldeos, Dios va a enviar a los babilonios y los van a llevar a un exilio. Van a destruir Jerusalén. Ellos van a recibir el juicio de Dios por su apostasía. Pero ya en el capítulo 40, Dios comienza a darles esperanzas de que ellos van a retornar a la tierra, que Dios va a enviar una voz que proclama que debe prepararse el camino para que los desterrados vuelvan a Sión. Pero no solamente eso, mis hermanos. Los apóstoles y el mismo Juan el Bautista comprendieron que esta profecía no solamente hablaba de esa restauración de Israel en aquel tiempo del exilio, apuntaba a otra persona, apuntaba a Dios mismo y al propio Salvador, a Jesucristo. Entonces, esto va bastante relacionado con la misión de Juan el Bautista. ¿Cuál era su misión? Aquí comienza a esclarecerse. La misión de Juan el Bautista, como dicen algunos hermanos en sus comentarios, era la siguiente. Juan es la voz que clama, prepárate para la salvación de Dios. El papel de Juan como voz era preparar al pueblo de Dios para la salvación que vendría a través de Jesucristo. Juan llamaba a la gente a arrepentirse, a apartarse de su pecado y a creer en Jesús como su Salvador. Entonces, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Él era el precursor, el que Dios enviaba delante de su Hijo para prepararle el camino para la salvación que Él iba a manifestar. Pero no solamente se dice eso, hermanos.
Acá dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero ¿qué estaba diciendo el profeta Isaías? Al citar Isaías 40, no solo estaba hablando de su propia misión, estaba hablando delante de quién él estaba anunciando este camino. Isaías 40, versículo 3 dice, yo soy la voz que clama. Una voz clama, prepara en el desierto camino. ¿A qué dice su Biblia? En el hebreo dice a Yahvé, a Jehová. No dice al Señor. Prepara el camino a Yahvé, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Quién iba a venir a libertar al pueblo? Dios, Yahvé, no un profeta más, no un Elías, no un Mesías hombre cualquiera. Dios mismo iba a venir en pos de su pueblo. Y es tremendo que Juan comprendía esto, pero los sacerdotes que vinieron a hacer la pregunta escucharon la respuesta y siguieron con otras cosas. No podían ver, estaban ciegos a lo que decían las Escrituras, ¿no? Él estaba dando testimonio de la deidad del Mesías, de la deidad de Jesucristo. Él estaba diciendo, yo vengo a preparar el camino a Dios. Dios va a venir a salvarlos. Es un tremendo testimonio que ellos no podían entender. Juan el Bautista iba adelante como precursor, como quien prepara el camino, pero para Dios. Versículo 4 de Isaías 40. Todo valle será elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto en ancho valle. Entonces será revelada la gloria de Yahvé. La gloria de Jehová, la gloria de Dios, y toda carne a una la verá. Esto es bastante parecido a lo que Juan nos dijo en el capítulo 1, versículo 14. ¿Se acuerdan la semana pasada que dice? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de Yahvé. Se hizo carne para que pudiera ser vista, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, la gloria de Dios revelada. Cristo es Dios hecho hombre, hecho carne, lleno de gracia y de verdad, mostrado, revelado, manifestado a los hombres. Y Juan era el enviado delante de él a prepararle el camino. Esto coincide con la profecía de Zacarías, el padre de Juan, que se encuentra en Lucas 1, versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, o sea, irás delante de Dios para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces Juan era aquella voz que clama, que venía a preparar, que iba adelante a preparar el camino a Dios, al Señor, al Altísimo. Ser precursor y ir delante, como decíamos, proclamando, preparando el camino. Los judíos esperaban un Mesías guerrero. Los judíos esperaban a Elías, que viniera a volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Esperaban un profeta como Moisés, que conociera a Dios cara a cara. Pero Juan no era ese profeta de Dios. Él preparaba el camino, no para otro rey, como decíamos, no para otro profeta, para Dios mismo, para Yahvé. Y eso es un gran privilegio, hermanos, un gran privilegio. Sin embargo, como decíamos, los sacerdotes no podían entenderlo y preguntaron. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? No entendieron nada. No entendían las Escrituras. Oye, si hubieran entendido las Escrituras, hubieran dicho: ¿cómo así? ¿Dios está por llegar? ¿Estás preparándole el camino a Yahvé? ¿Está por manifestarse la gloria de Dios? No, ellos no entendieron nada. Dijeron: si tú no eres, entonces ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces lo que haces? Hermano, qué peligroso es no entender la palabra de Dios y ver en ella al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y no entendemos que nos está hablando del Señor Jesús?
¿Cuántas veces vemos la Biblia? Vemos el Cordero, vemos los sacrificios, vemos el templo, vemos tantas cosas y no vemos a Dios ahí. No vemos lo que Dios nos está queriendo mostrar acerca de sí mismo, de su persona, de su obra, de su Hijo. Estamos como ciegos, como ellos que tenían la ley y no podían ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí escuchando la palabra y estamos ciegos y no vemos a Jesús? Cuando es proclamado, cuando es anunciado, cada sábado, cada domingo, cada vez que usted lee la palabra. ¿Cuánto nos parecemos a estos fariseos, sacerdotes duros de corazón? Señor nos guarde, hermanos, de no ver estas cosas. No entendemos, hermanos. Bueno, aquí hay algo muy importante también, hermanos. No hay que ser como ellos. Tenemos que comprender que Jesús, en quien creemos, es Dios. No es cualquiera. Es la segunda, como hemos venido viendo, es la segunda persona divina de la Trinidad. Que servirle a Él no es servirle a cualquiera. Como decíamos, Juan tenía un gran privilegio. No era cualquier servicio el que le estaba haciendo, hermanos. No es cualquier servicio el que nosotros hacemos. Nosotros también somos precursores, siervos de Dios que Él envía a este mundo delante de Él a anunciar y extender su reino. Y a veces nosotros no comprendemos de qué trata nuestra vida cristiana. Estamos para dar testimonio de Él y eso no es cualquier cosa. Es un asunto santo. Cuando estamos dando testimonio del Señor Jesús a otros, estamos dando testimonio de Dios mismo. Y eso debería hacer temblar al que nos escucha, pero también a nosotros que lo anunciamos. Es Dios. Miren el versículo 26. Ellos le preguntaron, ellos no entendían, ¿por qué bautizas entonces? Y él respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Yo no conocía, pero en medio de ellos estaba uno, pero él venía, delante de él venía bautizando en agua. Ahora, sobre este asunto que él venía bautizando en agua, en Mateo 3:11 se añade, yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan en agua era para llamar al pueblo de Israel, preparándole el camino a Dios al arrepentimiento. Eso era preparar el camino. Era anunciar que Dios estaba en camino para revelar su gloria, para salvarlos, pero para eso había que preparar al pueblo en arrepentimiento. Eso era preparar el camino a Dios, preparar los corazones del pueblo para recibir a Dios que iba a venir a salvarlos. Ahora, creo que tenemos que entender esto muy bien, hermano. No se vaya a dormir. Escuche bien. El corazón se prepara para creer, hermanos. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Nosotros hemos venido estudiando en Lucas capítulo 15, 3 parábolas preciosas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que como digo prefiero llamar el hijo que volvió en arrepentimiento. Estas 3 parábolas nos muestran que Dios está buscando, que Dios va en pos de los perdidos, que Dios quiere que aquellos que están lejos de Él se vuelvan a Él. Pero en las 3 parábolas hay algo en común: en arrepentimiento. No hay salvación, no hay perdón, no hay limpieza de pecados sin arrepentimiento. El pueblo de Dios tiene que prepararse en arrepentimiento. Y cuando nosotros predicamos y damos testimonio de Dios a otros, tenemos que llamarlos en arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no están preparados para creer que Jesús murió por sus pecados. Si no tienen pecados, ¿de qué murió si yo soy buena persona? Es muy importante el arrepentimiento. Y no preparar al pueblo, entonces, en arrepentimiento. Entonces hay que proclamar el arrepentimiento de las personas para que la gente, como el hijo pródigo, vuelva en sí. Miren su condición y digan, yo necesito acudir a Dios. Yo estoy perdido. Yo estoy deseando la comida de los cerdos. Yo estoy en la inmundicia del pecado. Yo necesito volverme a Dios. Eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista, y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando proclamamos el Evangelio. Deberíamos proclamarlo como Juan, lleno de un llamamiento urgente al arrepentimiento, porque Dios mismo, el unigénito del Padre, ha venido a dar su vida por ellos y los está llamando. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocéis. Entonces, como decíamos, los fariseos no conocían al Señor.
Y lo más triste es que más adelante el Señor Jesús le iba a decir a ellos, más adelante, ya casi acabando el Evangelio de Juan, ustedes no me conocen ni saben de dónde vengo. O sea, no solamente no lo habían conocido, no lo iban a conocer. Ellos iban a permanecer en una dureza de corazón, en una ceguera, que no solamente no iban a conocerlo por medio de las Escrituras y reconocer que Él era Dios hecho carne, iban a querer apedrearlo más bien, cuando se mostrara igual al Padre. Sino que aun viendo todas las señales y su ministerio en el futuro, ahora que iba a ser manifestado, no iban a creer, no lo iban a conocer. Como vimos la vez pasada, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No le conocieron. Muy triste. Cuando dice que no le conocen, pero Juan sí le conocía. ¿Nosotros le conocemos? ¿No? Es importante conocer al Señor. Por eso estamos en esa serie. Versículo 27. Este es, porque él sí lo conoce, él puede decir este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Viene después de él porque él es el precursor, él va adelante preparándole el camino. Pero ese que viene después de él, dice, es antes que mí, o de mí. Esta frase se vuelve a repetir en el capítulo 1 de Juan en dos lugares de una manera más completa. En el versículo 15 y en el versículo 30. Dicen así: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre o un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está completo. No solamente que es antes de mí, sino porque es primero que yo. Entonces aquí podemos entenderlo en dos sentidos. Primero, en cuanto a la eternidad del Hijo de Dios. Juan también fue precursor en cuanto que Juan nació primero. Juan no solamente fue delante de él en su ministerio, sino que Juan nació primero. Pero aunque Juan nació primero, ¿qué está diciendo aquí? Él era antes que yo, porque él es primero que yo. Está aquí hablando de la eternidad del Hijo de Dios. Él está reconociendo que el Señor Jesús no era un hombre más. Como hemos venido viendo y lo seguimos reforzando y lo seguimos recalcando. Jesús es eternamente Dios. Desde el principio y para siempre, Él es Dios. Como dice Isaías 45, no hay otro. Yo soy el primero y no conozco a ningún otro. Mirad a mí y sed salvos los confines de la tierra. Y Jesús puede decir que Él es el único. No hay otro. Él es desde el principio con el Padre y con el Espíritu Santo. Desde la eternidad Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Y eso es lo que nos muestra primeramente. Él es el verbo de Dios que está desde el principio con Dios. También podemos ver el aspecto del ministerio. En cuanto a categoría, a primacía, a importancia. Cristo es primero que Juan. Porque Juan, como decíamos, comenzó su ministerio público antes que el Señor Jesucristo. Su ministerio era para preparar el camino, ir delante de Él. Y su ministerio, aunque era maravilloso, aunque era un privilegio preparar el camino a Dios mismo, hermano, no era ni incomparable con la gloria y poder que se iba a manifestar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en estos 3 años y medio. Está diciendo, yo vengo primero que Él en mi ministerio, pero Él es mayor que yo. Él es primero que mi persona. Él tiene la primacía. Yo soy apenas un siervo de Él. Yo apenas le preparo el camino, pero es para que Él venga, para que vean su gloria, para que experimenten su salvación. Yo lo llamo el arrepentimiento para que crean en Él. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Él es primero. Él está en primer lugar. Eso es muy importante. Ahora miren el versículo 27. Ahora Juan el Bautista habla también de la dignidad de aquel a quien Él prepara el camino. Porque dice que Él viene, aunque es el que viene después de mí, pero que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Cuál es aquí el asunto? Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En aquella época los esclavos, algunos esclavos, los más de baja categoría, estaban reservados para recibir a los visitantes en las casas o al dueño de la casa y le sacaban las sandalias o el calzado y le lavaban los pies. Juan dice, no solamente no fui digno de lavarle los pies, ni siquiera de desatarle las sandalias para lavárselos.
como un esclavo. Eso es tremendo. Dice, yo fui el enviado de Dios para preparar el camino. Él tiene el primer lugar y yo ni siquiera soy digno de servirle como el más insignificante de los esclavos. Bastante humilde, Juan. Mis hermanos, ¿no? Bastante humildad. Los sacerdotes venían todos prepotentes. ¿Tú quién eres? Con su interrogatorio. De manera tal vez despectiva. Querían saber quién era. ¿Por qué bautizaba? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Soy el gran siervo de Yahvé. ¿Qué hubiéramos dicho? Si yo hubiera sido Juan, si tú hubieras sido Juan, probablemente hubiéramos dicho algo como esto. ¿Quieren saber quién soy? ¿Quieren saber quién soy yo? Soy el último de los profetas del Antiguo Testamento. Mi nacimiento fue anunciado a mi padre por un ángel en el templo, en el lugar santísimo. El Espíritu Santo me llenó aún desde el vientre de mi madre. Y Dios me ha enviado a prepararle su camino. Ese soy yo. ¿Ustedes quiénes son? ¿Se imagina, Juan? ¿Así? Pero no, Juan fue con bastante humildad. Yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo de a quien le preparó el camino. Él sabía que él no era el importante. Él comienza a hablar no tanto acerca de sí. Se dan cuenta que todo lo que preguntan de él, él lo usa para hablar de Jesús. ¿Quién soy yo? Yo fui el que le prepara el camino a él. Y al que le preparo el camino ni siquiera soy digno de desatarle la sandalia. Y al que le preparo el camino es mayor que yo y es antes que yo. O sea, él no empieza a hablar de sí. Él empieza a hablar de Jesús. Él empieza a hablar del Señor, hermanos. Él empieza a exaltar a Cristo dando testimonio de su deidad, de su primacía y de su grandeza y dignidad. Y esto es muy importante. Cuando nosotros damos testimonio del Señor a otras personas, ¿de quién les hablamos? Es que yo era, es que yo hacía, es que así era mi vida. ¿De quién hablamos? De nosotros muchas veces, ¿no? Cuando nosotros damos testimonio del Señor debemos hablar, Él es Dios hecho hombre. Él es el Salvador. Él es grandioso, Él es maravilloso. Él es más grande que todos nosotros. Él es digno que tú lo adores. Él es digno que te arrepientas. Él es digno que tú creas. Nosotros apenas somos enviados, siervos del Señor, esclavos de Yahvé. Pero no, nosotros hablamos mucho de nosotros, demasiado. Cuando predicamos el Evangelio deberíamos hablar de la persona y obra de Jesucristo y la respuesta que Él espera de nosotros. Es como los telones en el escenario, hermano. ¿Usted ha visto los telones? Hace poco fuimos a la obra que hizo nuestro hermano Angelo y su esposa Lady, y que hay en un teatro. Hay telones. ¿Uno va a ver el telón? No. Nos vemos como dos telones que nos corremos a un lado para que vean a Jesucristo. Así deberíamos ser nosotros, hermanos. Humillarnos, desaparecernos, sacarnos de en medio. Cuando damos nuestro testimonio, así debería ser. Poner al Señor en el centro. Juan vino como precursor a preparar el camino para otro, para dar testimonio de la luz. ¿Se acuerdan? Vimos ahí en el capítulo 1. Él vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino a dar, o fue enviado para dar testimonio de la luz. Y acá hay una segunda aplicación que quisiera hacer. Yo estuve meditando este pasaje y yo decía, esto es tremendo. Deberíamos aprender la humildad de Juan. Su humildad le permitía apuntar solo a Cristo en vez de exaltarse a sí mismo, pero también le permitía a él ubicarse como siervo de Dios en el lugar correcto que Dios le había dado. Y a veces nosotros somos muy desubicados, hermanos, muy orgullosos en nuestro servicio a Dios, hermanos. ¿Se acuerdan cuando vino Jesús a ser bautizado? Juan, ¿qué le dijo? Yo fui el gran profeta, venga, yo te bautizo. Le dijo, yo debería ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes tú a que yo te bautice? Juan era bastante ubicado, hermanos. La humildad lo hacía ubicado. Hacía que él se viera de la manera correcta delante del Señor. Decía, pero es Dios hecho hombre. A que yo le vengo a preparar el camino y viene a que yo lo bautice. No, yo debo ser bautizado. Yo debo servirle. Más adelante decir, yo debo menguar para que y él debe crecer. La gente debe ir a él, no a mí. Y va a decir más adelante a sus discípulos que estaban preocupados por su popularidad. ¿No? Era consciente de quién era él y de quién era Jesús. A veces nosotros ni conocemos a Jesús bien, ni somos conscientes quiénes somos delante de él. Y nos exaltamos demasiado. La reverencia que él mostraba, hermanos, debería exhortarnos. Jesús no es tu compinche, Jesús es Dios.
Jesús es Dios, Él tiene el primer lugar. Él es el más grande, como cantábamos hoy, Él es el más precioso. Él. No deberíamos dirigirnos a Él de cualquier manera. A mí siempre me raya el oído cuando escucho a los hermanos orar a Dios en diminutivo, como si fuera un Dios chiquito. Dios no es chiquito. Es Dios. Y nosotros somos muy desubicados cuando hablamos a Dios. Hoy en día las iglesias son muy desubicadas cuando oran al diablo, porque están hablando con el diablo. Te reprendo, diablo, y no sé qué. Están hablando al diablo. Y al momento comienzan a hablar a Jesús. Y Jesús no sé, y el diablo. Y reverencia al Señor. Somos desubicados. Le reclamamos las promesas, le exigimos, le decretamos, le declaramos a Dios lo que tiene que hacer. Desubicados de quién es Él y lo insignificante que somos nosotros. Él no es nuestro igual. No deberíamos comportarnos ni servirle a la ligera, hermanos. Yo cada vez que encuentro hermanos que sirven a Dios de cualquier manera, a veces me agarra esa ira santa. Porque, hermano, pensamos, para nuestro trabajo servimos con excelencia, y vamos con saco, con corbata, con camisa bien planchada, las hermanas van con vestido. No, pero para su jefe, para su trabajo. Nosotros exaltamos nuestro trabajo, exaltamos lo que hacemos para otros o para nosotros mismos, pero cuando se trata del Señor lo hacemos de cualquier manera. Eso no debería ser así. Eso muestra que no entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Aún aquellos que andan compartiendo, hermano, Jesús es Dios. Todo lo que usted aplicaría al Padre y al Espíritu Santo, aplíquelo con el Hijo. Hermano, de verdad, yo se lo digo en amor. No ande compartiendo esas caricaturas de Jesús, que lo muestran todo así, ¿no? Como un muñequito. Ese no es Jesús. La Biblia dice, no te harás imagen de Dios. Jesús es Dios, Él es la imagen de Dios. Y nosotros a veces compartimos cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Jesús no es como esos dibujitos que a veces compartimos. Jesús no es como esas caricaturas. Él es Dios. Y nosotros no podemos tratarlo de cualquier manera, hermanos. Tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que conocer quién es Él. Juan el Bautista sabía quién era Él. Y por eso también sabía quién era Él mismo delante de Dios. Entonces seamos testigos como Juan, que saben dar al Señor el lugar que a Él le corresponde. Porque nuestra falta de irreverencia hace que los incrédulos se burlen de Dios cuando lo predicamos. Porque lo que otras religiones falsas no harían con Dios, nosotros lo hacemos. Tenemos que entender esto. Vamos al segundo punto. Versículo 29. ¿Cuál es el segundo punto? El testimonio de Juan acerca de Cristo como el Cordero ungido de Dios. Versículo 29 al 33. Pues aquí Juan comienza a enfocarse en otros dos aspectos del testimonio de Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El apóstol Juan comienza a enfocarse en estos aspectos. Dos aspectos, Jesús como el Cordero de Dios y Jesús como el ungido de Dios. Ahí comenzamos con Jesús como el Cordero de Dios, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Como ya explicamos el versículo 30, vamos a explicar solamente el 29, ¿no? Ya lo explicamos el 30. Entonces, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Él podría haber dicho aquí, he a Dios hecho carne, o he al Rey de Reyes, he al Señor y Creador de todas las cosas, y hubiera sido cierto. Pero hay una razón muy importante, hermano, presta atención. Están bostezando algunos. Pero uno bostezaría si estuviera en el teatro. Presta atención. Todos esperaban un rey Mesías, o a Elías, o al profeta prometido. Pero nadie preguntó a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cordero de Dios, verdad? ¿Eres tú el Cordero que había de venir? Los judíos no entendían esto, pero Juan quería que esto fuera entendido. Y nosotros tenemos que entender este testimonio de Dios a través de Juan el Bautista para nosotros. Nosotros sí podemos entender qué es esto.
El testimonio de Juan de Jesús es el testimonio de Cristo como el Cordero de Dios y tiene varias implicaciones. Primero, que Cristo era aquel sacrificio prometido y tipificado en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Él era aquel sacrificio final por el pecado. Habían varios corderos entre los sacrificios. El cordero más famoso que creo que todos podemos recordar y que tiene bastante sentido porque la Pascua estaba cerca de este pasaje, estaba próxima a la Pascua, es que aquí está hablando del cordero pascual. En Éxodo 12, Dios había mandado a que cada año, el primer mes del año, es el mes de Nisan, que más o menos ahí con marzo, abril, que cae la Pascua, en el día 10 de ese mes tenían que tomar un cordero de un año y apartarlo para conmemorar la Pascua. Ahora, ¿de qué trataba la Pascua? El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios iba a sacarlo esa misma noche. Y Dios le dijo, tomen un cordero, mátenlo, cómanlo, tomen su sangre y marquen los dinteles de su puerta, porque yo voy a enviar juicio sobre todos los primogénitos de Egipto. Entonces iba a venir el juicio de Dios por el pecado y todos los primogénitos iban a morir. Y también iban a morir los primogénitos de los judíos, a menos que marcaran los dinteles de su puerta con la sangre del cordero. Y donde estaba marcada la puerta, ahí no entraba el destructor y ningún primogénito moría. Esto claramente apunta a Cristo, que su sangre es la que nos libra del juicio venidero, de la ira de Dios, del juicio justo contra el pecado. Pero no era el único cordero. Todos los días había sacrificios de corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, el sacrificio continuo. El pueblo no solo sacrificaba este cordero continuamente a Dios, y era consciente que era por el pecado, porque continuamente pecaban. Y un cordero no era suficiente para expiar todos los pecados. Hoy pequé, necesito arrepentirme, ¿no? Y ellos decían, hoy pequé, necesito sacrificar un cordero, pequé en la mañana, pequé en la tarde, pequé mañana, y así. Estar sacrificando continuamente, y había muchos sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento. Novillos, macho cabrío, tórtolas, corderos, todos esos sacrificios apuntan a Cristo, a lo que Él vino a hacer. Ahora, Juan identifica a Cristo, como decíamos, como este cordero, como este sacrificio. Juan, ¿se acuerdan que era Juan? Juan era sacerdote, su papá era Zacarías, que también era sacerdote. Él sabía todas estas cosas. Seguramente Juan veía a su papá llegar cuando era niño y su papá manchaba las ropas de sangre. Papá, ¿de qué fue esa sangre? Del cordero. El cordero por nuestros pecados, que es sacrificado. Y al ver al Señor Jesucristo, Juan se acuerda de las Escrituras, se acuerda de lo que aprendió como sacerdote y ve a Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Seguramente tenía en mente la profecía de Isaías 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Él vio claramente la profecía de Isaías y dijo, este es ese cordero que no se queja, ese cordero que va al matadero, ese cordero que va a morir por nuestros pecados. Y ahora en la Pascua y para los sacrificios por el pecado, el cordero o el animal había que ser traído por el ofensor, por el pecador. En la Pascua los corderos no eran proveídos por el rey, ni por el gobierno. Cada quien traía su cordero y lo presentaba por mi pecado, por mi familia. Y lo mismo el día de la expiación, el macho cabrío lo traía cada uno. Y había uno por todo el pueblo y uno por cada persona. Pero el Señor Jesús, mis hermanos, no era el cordero de los pecadores, que los pecadores trajimos, ¿no? Nosotros no proveímos a Jesús. Pues es el Cordero de Dios, el sacrificio que Dios se ha provisto para perdonar nuestros pecados. Qué maravilloso que nosotros no podemos hacer nada para ser perdonados, pero que Dios dio su Cordero, su Hijo, para salvarnos, hermanos. El Señor Jesús no era el Cordero de los pecadores, era el Cordero de Dios. Dios nos dio su Cordero. Y el Cordero de Dios
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos esperaban que el Mesías viniera solamente a libertarlos de la opresión de los romanos. Eso es lo más importante para ellos. Y a restablecer el reino de David. Pero Juan nos dice, el Cordero de Dios, y la traducción más literal sería el que quita el pecado del mundo. No solamente Juan se dio cuenta que esto era así, también Pedro se dio cuenta de esto. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pedro también se dio cuenta. Y nosotros como cristianos ya sabemos estas cosas. Sabemos que nosotros, hermanos, no fuimos redimidos por nada que hubiéramos hecho. No fuimos redimidos porque pagamos el precio, porque somos santos, porque somos buenos. Fuimos redimidos porque el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, fue inmolado. Fue sacrificado por nuestros pecados. Y eso es importante, hermanos. Ahora, Dios nos ha proporcionado un cordero. ¿Qué quiere decir eso? Nos ha dado un sustituto. Eso es el cordero, un sustituto. Que llevara a nuestro castigo. Por eso dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos como azotado, herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue herido Jesús? Por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos como cada cual por su camino. El Señor, Dios, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hacía falta un cordero, hacía falta un sustituto que tomara nuestro lugar y cargara con nuestras transgresiones y recibir el castigo de nuestros pecados para que pudiéramos ser aceptados por Dios, para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser reconciliados, para que pudiéramos ser hechos hijos. Jesús es Dios, pero es también el Cordero de Dios, que vino a entregarse por nosotros. Jesús, de quien ni siquiera somos dignos de desatar la correa de su calzado, se entregó como un sacrificio en nuestro lugar por nuestros pecados. Solo comprendemos la grandeza de esta frase cuando entendemos lo grande que es Él y lo miserable que soy yo. Que el Hijo de Dios viniera a entregarse y a morir por mí. Apocalipsis 5:6 también nos habla de una visión que tuvo Juan acerca del Cordero de Dios, el apóstol Juan. Y miré, él también vio, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahí está Jesús, cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales fueron los 7 espíritus que Dios envió por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el libro. Vamos adelantando al versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermano, el Cordero de Dios ha sido inmolado. Y nosotros somos esos redimidos, parte de esos redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Somos nosotros. La única razón por la que estamos aquí es porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Ahora, los que no son creyentes, los que no le conocen, yo quiero decirle, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ninguna otra manera en que tú te puedas reconciliar con Dios. No hay ninguna manera en que Dios te vaya a aceptar hasta que tú pongas tu fe en Jesucristo. Ricardo,
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés, Jesús es el único que puede quitar tus pecados. Y todos aquellos que nos visitan aquí no conocen todavía al Señor. Jesucristo es el único Cordero, el único medio, la única provisión de Dios, que si rechazamos no hay más. Es el único Cordero. No va a haber otro sacrificio, no va a haber otra obra que tú y yo podamos realizar, hermanos. El Cordero ya fue sacrificado, y si tú que no le conoces no pones tu fe en Él, no hay otra esperanza. Tienes que contemplar a Jesucristo, el Cordero de Dios, que es el único que puede quitar tus pecados. El único. Solo Él. Jesús no solo es el Cordero de Dios, también es el ungido de Dios. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que Él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Dice, yo no le conocía. Él llegó a conocerle, pero hubo un tiempo donde Juan no sabía que Él era el Cordero de Dios. No lo había visto todavía, no lo había contemplado. Pero él llegó a conocer y a saber que Él era el ungido, para quien había venido preparando el camino y bautizando con agua, para que Él se manifestara a Israel. Entonces ahora Juan, mis hermanos, nos va a dar el testimonio de cómo Él llegó a saber que Jesús es el Cordero, el ungido, el Mesías, el Salvador. Versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me ha enviado a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a comenzar al revés, para que entendamos. Él dice, ¿no? Que él todavía no le conocía, no lo había reconocido. Él no sabía para quién preparaba el camino, quién era el ungido de Dios. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Juan el Bautista nos cuenta lo que él vio. ¿Qué es lo que él tenía que ver? ¿Qué señal se le había dado? Ahí dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el ungido, ese es el Mesías, ese es para quien preparas el camino. Y él dijo lo que vio. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Mateo capítulo 3, versículo 13 nos amplía lo que Juan el Bautista vio. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entonces acá tenemos al Padre dando testimonio de su Hijo, a Jesús el Hijo de Dios, el amado del Padre, en quien él tenía toda su complacencia. Pero enfoquémonos en lo que Juan estaba esperando. Esto fue un extra, pero ¿qué se le había dicho a Juan? Sobre quien veas descender el Espíritu. Entonces enfoquémonos ahí en el Espíritu Santo. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso es lo que Dios había dicho a Juan el Bautista. Cuando veas esta señal, ese es. Y eso es lo que él vio. Y así reconoció al Señor. Ahora, esto es importante. Los gnósticos, que ya los hemos mencionado bastante, secta de finales del primer siglo, que están presentes cuando Juan está escribiendo su evangelio, cuando está escribiendo estos detalles. Por eso son los detalles aquí importantes. Porque estos gnósticos o protonósticos decían
que Jesús no era Dios, que Jesús era un hombre más, pero que después del bautismo el Jesucristo o el Cristo universal, el Mesías cósmico, por así llamarlo, descendió y invadió, llenó o poseyó a Jesús hombre y se transformó en el Mesías, se transformó en Dios y Jesús fue elevado a la deidad. Pero eso no es lo que venimos viendo aquí, ¿verdad? Juan ya vino diciendo, Él es Dios. Él es antes que mí, Él es más digno, Él es primero. Él es el Cordero de Dios y Él es el ungido de Dios, porque yo vi que sobre Él descendía y permanecía el Espíritu Santo. Y así reconoció que Jesucristo era el ungido de Dios que Él estaba esperando, sobre quien veas descender y que permanece sobre Él. Ese es. Pero no solamente dice que ese es el ungido de Dios, es también el que unge, es el que bautiza a otros, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, no debemos dejar pasar esto. El testimonio de Juan no era solo que Jesús es Dios, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que es el ungido de Dios, el que estaban esperando tan anheladamente, sino es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice que Juan bautizaba con agua, Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. ¿Qué es bautizar? Para que entendamos. Bautizar es sumergir completamente a alguien. No es así, no es como hacen así en los bautismos católicos, ¿no? Como un spray que te tiran un poquito de agua. No, es sumergir. Eso es bautizar. Ahora, Juan bautizaba a las personas, los sumergía ahí en el Jordán, en los ríos que había, como un símbolo de que esas personas estaban diciendo, yo reconozco mis pecados, yo quiero prepararme para la salvación de Dios, yo quiero ponerme a cuentas con Dios y quiero seguirle. Ese era el bautismo de arrepentimiento, un bautismo donde la gente reconocía sus pecados, los confesaba y decía, quiero vivir mi vida de una manera diferente, más piadosa. Pero aquí nos está hablando que había un bautismo superior, el bautismo en o con el Espíritu Santo. Ese bautismo superior es más poderoso que el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Pues, si el bautismo en agua es sumergido en agua, el bautismo en el Espíritu Santo es ser sumergido en el Espíritu Santo. Y no como algunos dicen por ahí, que es hablar en lenguas. Si recibo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lenguas, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Uno puede hablar o no puede hablar lenguas, pero eso no es el bautismo. No es una experiencia en que te imponen manos y te caes del piso y te tambaleas como un loco. Eso tampoco es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. No es que tengas poderes o dones extraordinarios. Eso tampoco es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso sería gnosticismo esotérico infiltrado en estos días en las iglesias. Pero eso no es, hermanos. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo? Eso se refiere a los creyentes, a quienes creen en el Señor y van a recibir, y recibieron, y hemos recibido el Espíritu Santo. Este cumplimiento comenzó en Pentecostés. Hechos 1:5 dice que el Señor dijo a sus discípulos, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En el verso 8, el Señor les explica cuál era el propósito de ser bautizados con el Espíritu Santo. Es que ellos fueran testigos eficaces desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra, testigos del Señor Jesucristo. Me seréis testigos. Entonces Jesús, el Cordero de Dios que murió por nosotros, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y del Hijo de Dios. Vino enviado el Espíritu Santo para que todos aquellos que crean reciban la vida del Hijo de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú y yo hemos creído, en ese momento fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Fuimos sumergidos en la vida de Dios y Él vino a morar a nuestros corazones. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No le busque más. Eso es. Y es la vida de Dios la que nos capacita para vivir como cristianos y la que nos capacita para ser testigos de Dios.
Es eso, hermanos. Entonces, esto lo confirma Pedro en Hechos versículo 2:38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo creo, cuando yo me arrepiento, recibo el don del Espíritu Santo. Entonces, escuche esto, hermanos, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, todos los que somos redimidos, también hemos sido ya bautizados. No espere otro segundo bautismo. Ya ocurrió. Ya ocurrió. El apóstol Juan confirma esto, él lo entendió. 1 Juan 1:20. Ustedes tenéis la unción del Santo. Y en el contexto se refiere al Espíritu Santo, que les permitía entender toda verdad. Entonces, ¿qué testimonio tenemos nosotros? Tenemos el testimonio de Jesucristo en nosotros. Experimentamos la unción del Santo. Hemos sido bautizados por el Señor Jesucristo. Jesús es Dios, es el Cordero, es el sustituto. El perdón de nuestros pecados. Pero Jesús, el ungido de Dios, es el que nos ha bautizado también con el don del Espíritu Santo. Vamos a concluir. Vamos a ir concluyendo para el final, hermanos. ¿Qué hemos visto hoy? Si prestó atención. Hoy Dios nos ha hablado acerca de su Hijo por medio del testimonio de Juan el Bautista. Primero, hemos visto el testimonio de Juan como precursor del Hijo de Dios, ¿no? Él vino para testimonio de Dios mismo, a preparar el camino de Jesucristo, el Mesías prometido, poniéndolo a Él en primer lugar, apuntando a Él, mostrando quién era Él. Que Él es Dios, que Él es grandioso, que Él es el más grande, que Él es digno y que nosotros somos apenas sus siervos. Segundo, vimos el testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo como el Cordero ungido de Dios. Hemos visto que Él es el único sustituto que puede quitar los pecados del hombre. Es el único que permite perdón de pecados y es el único que puede bautizarnos porque es el ungido de Dios con el Espíritu Santo. Ese es el testimonio de Juan. Pero ahora yo quiero terminar con unas aplicaciones finales que me parece importante. Miren el versículo 34, porque dijimos que íbamos a estudiar hasta el 34. Dice, porque hasta aquí hemos visto, hermanos, ahora el testimonio de Juan el Bautista. Pero ahora en el versículo 34 no está hablando Juan el Bautista, está hablando el apóstol Juan. Él quiere complementar, él quiere agregar su testimonio, su evangelio, quiere agregar su testimonio acerca del Hijo de Dios. Versículo 34. Y yo he visto y he dado testimonio de que de que Juan ha dado testimonio, este es el Hijo de Dios. Muy importante lo que dice aquí y muy práctico. Primero nos dice, yo lo he visto. El verbo, no sé si le sirve, está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Es una acción que empezó en el pasado, pero todavía se cumple en el presente. No es que él vio. Ahí la Reina Valera dice, yo vi. No es que yo vi y ya no vi más, ¿no? Yo vi y yo sigo viendo. Es lo que dice el apóstol Juan. Yo lo he visto y todavía, y él tenía ya casi 100 años, dice, yo lo vi. Yo lo vi cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan también estuvo ahí porque era discípulo de Juan el Bautista cuando se abrieron los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Juan dijo, yo también lo he visto y lo sigo viendo. Hermanos, nosotros tenemos que ser testigos como el apóstol Juan. Testigos, mis hermanos, que continuamente en la comunión, en medio de su pueblo, dan un testimonio vivo acerca de él. El apóstol Juan dijo en primera de Juan, y nosotros lo hemos visto la vida, y damos testimonio, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribo estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, es imposible dar testimonio del Señor si continuamente, como Juan esto que acabamos de leer, también Juan lo escribió al final de su vida. Desde que conoció al Señor Jesucristo hasta su muerte, Él fue testigo. Es imposible, como decíamos, que tú y yo demos testimonio continuo del Señor si no estamos continuamente viéndolo a Él, contemplándolo, admirándolo, palpándolo, viviéndolo. Es imposible que podamos ser buenos testigos, porque solo podemos ser testigos de lo que hemos visto. Solo podemos ser testigos de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado acerca del Señor Jesucristo. Por eso qué importante esta serie. Tenemos que conocer al Señor. No ayer, hoy también. Tenemos que conocerlo continuamente por su palabra, continuamente a través de la oración, continuamente a través de la comunión con Él, a través de la comunión con los hermanos en la iglesia. Necesitamos conocer al Señor para que continuamente podamos decir, yo le he visto y le estoy viendo, por eso te puedo hablar de Él. Por eso puedo anunciarlo. Porque la única forma en que el mundo que está perdido allá afuera tenga comunión con el Hijo de Dios, como dice el apóstol Juan, es que nosotros les anunciemos lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos conocido del Señor Jesucristo. No podemos ser testigos de otra manera. No podemos ser testigos de lo que no vemos. ¿Lo estás viendo tú hoy? ¿Lo estás contemplando en su palabra? ¿Lo estás percibiendo en su espíritu que mora en ti? ¿O no hay nada? ¿O estás ciego y no lo conoces como aquellos fariseos y sacerdotes que no lo conocían, que no se enteraban? Por eso no podían recibir el testimonio. Damos un testimonio vivo. Hermano, tú puedes decir, yo le he visto, yo le he conocido. ¿Hace cuánto que no lo ves? ¿Hace cuánto que no lo palpas? ¿Hace cuánto que no testificas de lo que has visto de él a otros? ¿Hace cuánto has dejado de verle? Necesitamos renovar, profundizar, agudizar y centrar nuestra visión, nuestra atención, nuestro corazón de vuelta en el Hijo de Dios. Lo necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en estos asuntos que estudiamos hoy? En la verdad, en la deidad de Cristo, en la grandeza de Cristo, en la dignidad de Cristo, en que Él es el Cordero de Dios, en que Él es el ungido de Dios, en que Él es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos o hablamos de estos asuntos? Estos asuntos hoy en día no se hablan, no se meditan, no se piensan. Por eso es que no lo hemos visto. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Ahora, tú que no le conoces, como decíamos, tú no le has visto todavía. Tú necesitas verle. Tú necesitas ver al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Necesitas conocerle, necesitas poner tu fe en Él. No dejes pasar la oportunidad. Luego dice, yo he dado testimonio. Este segundo verbo también está en tiempo perfecto. Yo he dado testimonio y continúo dando testimonio. Lo que está diciendo, yo desde el pasado hasta ahora, yo doy testimonio. Lo sigo dando. Puede dar un testigo permanente hasta su muerte. Su testimonio era este es el Hijo de Dios. Juan había sido bautizado con el Espíritu Santo y se dedicaba a ser testigo permanente de lo que él había visto y oído del Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista y Juan el Apóstol se dedicaron a dar testimonio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, hermana, que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que es el Cordero de Dios que lo puede salvar, que es el Cordero de Dios que lo puede perdonar, que es el ungido de Dios que le puede dar vida eterna y el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Jesús? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto no les hablas a tus hijos? No hablas con tu esposa de esto, con tu esposo. No hablas con tu vecino. ¿Hace cuánto en el trabajo no le hablas a nadie del Hijo de Dios? ¿Hace cuánto? Juan se pasaba hablando del Hijo de Dios continuamente. Miren el versículo 35, con eso quiero ya ir terminando.
Miren lo importante que dar testimonio. El día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba. Él volvió a ver a Jesús y dijo otra vez, volvió a testificar, volvió a dar testimonio, volvió a hablar del Hijo de Dios y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, oyeron el testimonio y siguieron a Jesús. Hermanos, tenemos que hablar de Jesucristo a otros para que otros puedan verlo y puedan seguirlo. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios, y por eso pudieron oír los discípulos y seguirlo. La gente allá afuera se está perdiendo porque no está oyendo el testimonio de la iglesia. No estamos hablando del Cordero de Dios, no estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de muchas cosas, de la política, de la guerra, de Petro, de esto. Hay que hablar del Hijo de Dios para que el mundo lo vea y sea salvo por Él. Tenemos que decirles que Cristo es Dios, que Cristo es digno, que Cristo es majestuoso, que Cristo es el Cordero de Dios que puede librarlos, que Él es el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Todos mis hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a dejarlo acá, hermanos, porque hemos recibido mucho testimonio acerca de quién es Jesús hoy. La pregunta con la que debemos irnos es si vamos a salir de aquí a hablar de Él o no. Si lo hemos visto y por eso podremos ser testigos de Él o no. Que el Señor nos ayude a verlo y a proclamarlo. Vamos a orar. Padre, abre nuestros ojos, Señor, para ver a tu Hijo. Para que podamos verlo y ser librados de nosotros mismos, Señor. De nuestro egoísmo, de nuestra altivez. Para que podamos ver su grandeza. Para que podamos ver tu gloria. Para que podamos conocerte, Señor. Oh, Señor, bendice tu iglesia, Padre. Bendice los corazones de aquellos que han visto, que han oído, que han visto el Cordero de Dios inmolado, que han visto la gloria del Padre. Bendícelos, oh Padre, esta mañana. A los que no, ábrele los ojos, Señor, que puedan ver. Abre los ojos de nuestros hijos. Abre los ojos de aquellos que nos visitan continuamente, que ya llevan demasiado tiempo y no han visto, no han conocido, Señor. Abre los ojos, Señor. Que no, como decía el apóstol Pedro, Señor, que nosotros no podamos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.